Muy buenos días o buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá nos encontramos entonces en otro podcast de tinte más político que habla obviamente sobre temáticas que rondan a la educación o que son específicamente de la educación. Nosotros somos una especie de subcanal de elcolencasa.com en donde justamente en esos espacios hablamos más desde el punto de vista científico de lo que es la educación y recomendamos libros, y en este espacio hablamos más de política. Es lo mismo que digo en todos los vídeos cuando empezamos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una nueva controversia que en realidad es algo que se repite cada cierto periodo de tiempo, pero bueno, en las elecciones es cuando más se hace uso porque los políticos berretas, tal y como ya nos tienen acostumbrados, buscan cualquier pavada para armar amarillismo, intentar figurar en algún lado, intentar parecer interesados en alguna causa. Y bueno, hoy le toca nuevamente al busto del expresidente Julio Argentino Roca, que se encuentra en el centro de la plaza cívica de Bariloche. Lo quieren mover, esta vez consiguieron el permiso, ya habían hecho quilombo en el pasado y demás. A ver, el monumento está ahí desde 1941, fue vandalizado muchas veces, justo está en un lugar en donde hay un conflicto con los supuestos mapuches, que en realidad de mapuches tienen poco, cuyo líder, el ex-flogger, se apellida James, pero bueno, es mapuche, supuestamente, es mapuche. Y bueno, ellos consideran que todo el territorio del centro del país es de ellos, aunque en realidad los mapuches vivían del otro lado de la cordillera. Ellos se consideran víctimas, aunque en realidad ellos eran el terror de los tehuelches que vivían acá. Ellos venían, saqueaban, destruían todo, mataban a todos quienes podían, secuestraban el ganado, a las mujeres les hacían cualquier atrocidad que se te ocurra, eso, al punto tal que les cortaban las plantas de los pies para que no puedan huir y los tenían como juguetes íntimos. Lamentablemente tengo que cuidar las palabras, hasta que mueran. Esclavizaban a los niños. Esos eran los mapuches que supuestamente eran tan víctimas. Pero bueno, fuera de eso, las agrupaciones hoy en día, con total amparo y respaldo del gobierno, que tiene una billetera gigantesca para comprar historiadores, intentan un poco lavarles la cara. Y han conseguido cierto poder político al punto tal que en esa región, en donde está el conflicto, han llegado a tomar intendencias estos supuestos mapuches. O sea, han ocupado territorio municipal, se comportan un poco como terroristas. De hecho, del otro lado de la cordillera han generado muchos más problemas, pero eso no es motivo en particular de este podcast. Vamos a lo que venimos. ¿Por qué se la agarran con Roca? Bueno, porque justamente ellos consideran que Roca es quien los exterminó. Y eso demuestra otra vez cómo lo ignorantes que son estos grupos. Julio Argentino Roca se le atribuye como que lo único que hizo en su gobierno, y eso te lo enseñan en la escuela, fue la campaña del desierto, en donde fue un supuesto genocidio, en donde se destruyó, se mató a toda la gente que estaba en la Patagonia y se creó lo que es el actual Estado Nacional de la República Argentina. Bueno, eso es algo no solo falso, sino que además está muy manoseado. Está tan manoseado que los chilenos dicen que es de ellos en realidad. Así que vean cómo está el debate. Pero bueno, si nos vamos a la realidad, a lo que sucedió objetivamente, a los acontecimientos de los cuales todos podemos opinar, pero el acontecimiento sucedió de esa manera. O sea, podemos hablar si estuvo bien, estuvo mal, que lo que se quiera, pero que pasó, pasó. Gústese o no, esa parte no es opinable. Es opinable, si se quiere, el contexto, las intenciones. Bueno, ¿qué pasó? Hubieron 3 campañas del desierto en la República Argentina. La de Rosa fue la última. Las anteriores, o sea, una forma de acordarse de estas campañas es porque fueron la triple R. Rosas, Rivadavia y Roca. ¿Qué hizo Roca? Avanzó hasta la Patagonia y incorporó todos esos espacios a lo que es la actual República Argentina. Eran territorios que se les decía desiertos porque no vivía nadie. Y lo cierto es que es así. Eran muy pocos los poblados que existían. Ahora, la mayoría de esos poblados estaban en la parte más norte de ese territorio que no era la República Argentina. ¿Cuándo hubo una incursión? Con Rosas, sí. La campaña al desierto más sangrienta que hubo, la que verdaderamente puede considerarse que generó un genocidio, fue la de Rosas. Juan Manuel de Rosas, el caudillo federal. ¿Cuál es el problema? Que este es uno de sus ídolos, entonces no te dicen eso. A mí no me enseñaron en la escuela que había hecho una campaña al desierto. Y Felipe Piña, una de estas personas que el Estado ha comprado para generar una historia oficial, te dice que en realidad fue en base a acuerdos y no sé qué. No, el tipo era un sanguinario y de hecho fue quien más nativos eliminó.
por no poder utilizar una palabra más apropiada. Ese fue Rosas. El otro, Rivadavia, fue un inútil. En realidad llegó hasta... O sea, avanzó un buen tramo, no se cruzó a un solo nativo, se le murió la mitad de la tropa por enfermedades y tuvo que volver. Fue un desastre. Y después se tuvo la de Roca. Entonces, ¿por qué se odia a Roca cuando en realidad Rosas fue quien más vidas tomó? Y porque son unos ignorantes y porque Rosas les viene bien para inventarse una figura del patriota. Así que, por eso, tan simple como eso. ¿Qué hizo Roca fuera de la campaña del desierto que no te enseñan en la escuela? Y, por ejemplo, es el gobierno en donde se abrieron más escuelas. Obviamente que Sarmiento tenía una enorme influencia en ese momento, pero fue un trabajo conjunto. Sarmiento más, digamos, tiene la autoría porque es cierto que es quien más hizo. Y segundo, ¿quién viene? Roca. Mira qué fácil. Roca además creó la red ferroviaria que le permitió a la Argentina tener en estatus económicos tan elevado que competía con los Estados Unidos. ¿Por qué se creen que de Europa iban a Estados Unidos o a la Argentina? A ningún otro lugar. Porque eran los mejores lugares para vivir. Sí, hoy te dicen que se vivía terrible y lo que quieras. ¿Y por qué venían? Ahí está. Julio Argentino Roca además estructuró lo que es la República. La República acababa de formarse hacía muy poco tiempo y él fue quien tuvo que estructurar y modernizar el gobierno para que pueda llegar a abarcar todos los espacios y el Estado pueda estar presente en todo el territorio. Eso lo hizo Roca. Roca además era un hombre de hechos. Hoy te vienen con esto de la gente que se ofende con una letrita E. ¿Cómo puede ver a un hombre de hechos? Justamente como Roca, siendo una figura, un prócer. Bien, buenamente que creó, por ejemplo, nuevas provincias. Pero bueno, eso ya nos vamos más a lo que es más pequeño. Pero su gobierno fue un antes y un después. Fue uno de los más importantes de la historia argentina. Y él no fue el que hizo la terrible campaña del desierto. Pero bueno, se le atribuye a él. ¿Cuál es el tema de que quieran sacar a Roca? Porque estamos en elecciones y los políticos berretas que no pueden mostrar que tuvieron una buena gestión, que no pueden mostrar que hicieron cosas importantes, que no pueden mostrar que los únicos que mejoraron su calidad de vida fueron ellos mismos, necesitan recurrir a estas pavadas amarillistas para decir que ellos tienen valores, principios y la historia y no sé qué. ¿Y qué hacen? Te quieren sacar el busto de Julio Argentino Roca para poner uno de las abuelas de Plaza de Mayo, que ese es un tema que vamos a tener que hablar en otro momento, porque es un tema enorme. ¿Quiénes son las abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, cuando fue el último golpe militar de la República Argentina, la Argentina democrática, o sea, en la que estaba Isabel Martínez de Perón, que es la presidente que fue destituida por las fuerzas militares, había tenido una decena de atentados terroristas. Ponían bombas en escuelas, ponían bombas en teatros, desaparecían gente, y el gobierno no podía hacer nada porque eran unos inútiles. Entonces sucedió el golpe de Estado. El golpe de Estado lo que hizo fue terminar con justamente estos atentados. Bueno, ¿cómo terminaron con esos atentados? Justamente combatiendo a las personas armadas que ponían bombas, que tenían cañones antiaéreos y estaban justamente generando ese daño a un gobierno constitucional. Bueno, las abuelas de esas personas que estaban armadas, matando civiles, son las que ahora se reconocen como abuelas de Plaza de Mayo. Quieren poner un monumento a esas personas. ¿Qué hicieron esas personas por la patria? Y no sé. ¿Qué hicieron sus hijos por la patria? Eso hicieron. ¿Qué pasa? Que en el discurso político, en donde se ha revisto la historia, no te dicen que todos los atentados fueron antes del golpe. No, te dicen que ellos peleaban contra el golpe. Vos ves las fechas y no coincide. Pero bueno. ¿Fue la manera de solucionar el conflicto? Y no sé. ¿Desaparecieron gente? Y sí. ¿Y eso está mal? Y sí, es terrible que eso haya sucedido. Por supuesto que sí. Nadie está defendiendo a los militares. Pero tampoco vamos a defender a gente que mataba a gente inocente poniendo bombas en jardines de infantes. A ver, un poco de coherencia. No estamos en ninguno de los dos bandos. Pero bueno, obviamente en la actualidad, en donde si no apoyas a uno sos su férreo enemigo y estás del lado del otro, no sirve de mucho que expliquemos que no estamos del otro bando. Bueno, a ver, entonces, ellos lo hacen porque son unos ignorantes que están buscando la oportunidad de intentar tener algo de campaña cuando están siendo parte de uno de los peores gobiernos de la historia argentina, para mí el peor gobierno de la historia argentina, y como no pueden mostrar logros económicos, no pueden mostrar logros sociales, no pueden mostrar que hicieron algo bueno, porque todo lo que han hecho en estos 4 años es un terrible desastre,
Entonces recurren a estas pavadas. Y por ahí les sirve, porque por ahí hay algún imbécil que ve esto y dice, ah, no, ellos sí entienden, y va y los vota por esta pelotude. Puede ser, puede ser. Uno nunca sabe. Imbéciles hay en todos lados. Bueno, ¿cuál es el tema de trasfondo por ahí que podemos traer a mención? Es justamente la idea de cambiar la historia. Fíjense cómo se baja una figura fundamental para la República y se levanta otra que no, que en realidad es muy específico, digamos, su área de influencia, y que ellos per se mucho no hicieron, ¿eh? A lo sumo, si querés, si estás del lado de quienes fueron sus nietos, en todo caso son sus nietos los que habrán hecho algo, pero ellas. Pero bueno, la idea es reescribir la historia, la idea es inventar buenos y malos, y obviamente los buenos son siempre aquellos que optaron por el progreso, por el desarrollo, por el crecimiento, y que fueron gente acorde a la época, que lograron hacer aquello que era necesario en su época. Te bajan esas figuras y te suben estas otras. Gente que pone como héroes a personas que ponían bombas en jardines de infantes. ¿Qué vamos a hacer? Eso es el discurso en cuanto a la historia que maneja el gobierno argentino desde más o menos el 2003, te diría. Pero bueno, si quieren saber más de esa versión berreta de la historia, tienen a Felipe Piña, sean felices. Si no, por ejemplo, Márquez es un autor que, quien escribió el libro negro de la nueva izquierda, tiene muchos libros dedicados a lo que fue ese periodo, hablando con fuentes. No con lo que siente o lo que le contaron, no, con fuentes documentadas. Pero bueno, básicamente queríamos un poquitito dar nuestra opinión acerca de que muevan eso, el busto de Julio Argentino Roca, qué es lo que para nosotros significa. No voy a llorar porque remuevan un busto, la historia no la pueden cambiar por más que quieran. Pero bueno, esos son los acontecimientos, ese es el país en el que actualmente estamos y se acerca la hora de votar y la verdad es que espero que la gente vote bien. Porque si la Argentina no cambia su cultura, va a seguir votando la misma gente. Y por ahí te cambia el nombre, te cambia la idea, te cambia cómo se viste. Pero si la filosofía o el partido sigue igual, y no hay mucho que hacer. La verdad es esa, no hay mucho que hacer. Gobernó Néstor, no, gobernó Cristina, gobernó Macri, gobernó Alberto. Y siempre está muy picada. ¿Qué pasa? Bueno, por ahí hay que dejar de votar a la gente que tiene esos discursos tan buenistas, de revisionismo, de no, hay que unirnos a todos. Y si unirme a todos implica unirme a la gente que mantuvo las escuelas cerradas y que festejaba cuando la gente se moría de hambre en sus casas y que miró para otro lado cuando fue la liberación masiva de presos y violadores. Y yo no sé si quiero estar al lado de esa gente. O sea, la grieta te la pintan como que fuera algo terrible, pero lo bueno de la grieta es que nos dice que no somos todos iguales. Yo sé que no soy como esa gente, entonces me siento un poquitito mejor. Porque el día en el que a mí se me pueda comparar con justamente las personas que han destruido la educación, que se me pueda comparar con las personas que ven que cada vez hay más pobres y sin embargo siguen celebrando que ganen sus políticos, las personas que siguen ignorando que la situación está cada vez peor, que ven que aumentan los números de mortalidad infantil, que ven que aumentan los números de nutrición infantil y sin embargo siguen aplaudiendo a su político que gobierna y que es el que decide, mientras que su político se vuelve curiosamente y nadie sabe por qué cada vez más millonario. Y el día en que yo me pueda asociar o ser parecido a esas personas, entonces me habré dado cuenta que me equivoqué muchísimo en la vida para llegar a hacer eso. Así que estoy feliz de estar de este lado. No somos pocos, somos muchísimos, pero como no tenemos los medios de comunicación, no se nos ve. Pero bueno, ahora vienen las elecciones y va a ser el buen momento para que nos expresemos con el voto. Que tengan todos un muy buen fin de semana.